Hola a todos, en este video tutorial veremos cómo reducir el diagrama de bloques correspondiente al modelado de un motor de corriente continua de primer orden. Este diagrama que se muestra aquí es el diagrama de bloques de un motor de corriente continua de primer orden. Una entrada EDS que implicaría que corresponde al voltaje de entrada aplicado al motor, y omega ds correspondería a la velocidad angular de giro del eje del motor. En este video procederemos a realizar la reducción de este diagrama de bloques utilizando las técnicas que hemos aprendido en los materiales anteriores. A partir de los principios de reducción de diagramas de bloques que hemos aprendido, procedemos a reducir el siguiente diagrama de bloques. De ejemplo, este ejemplo corresponde al diagrama de bloques del motor de DC. Sí, habíamos analizado el motor de DC, establecido las ecuaciones diferenciales, aplicado las transformaciones de Laplace y hemos formado este diagrama de bloques a partir de esa representación dinámica. Entonces, EDS representa el voltaje de entrada y omega ds representa la velocidad angular del eje del rotor, ¿verdad? Del eje del motor. Entonces, tengo una entrada a voltaje y me produce como una salida una velocidad angular. Este es el diagrama de bloques que representa el motor de DC para esa configuración, es decir, la relación que existe entre la velocidad angular y el voltaje de DC aplicado a la entrada. Muy bien, entonces el objetivo es reducir este diagrama de bloques, por lo tanto tenemos que identificar cuáles de estos bloques representan alguna eh, de los bloques de reducción principales que conocemos. Por ejemplo, estos bloques 1 sobre R y KT son bloques que se encuentran en serie, y estos bloques son unos bloques que se encuentran en una realimentación negativa. Tenemos acá un punto suma, positivo o negativo, hay una realimentación negativa. Entonces podemos hacer estas dos reducciones. Iniciamos con el serie que estaría en azul. Entonces esos dos bloques que serían, digamos que 1 sobre R en serie con KT, yo lo puedo reemplazar por un único bloque, como habíamos visto anteriormente, igual al producto de las ganancias de los bloques que conforman la agrupación o la configuración en serie. Entonces va a ser KT sobre R. Y esto voy a reemplazar acá por esa parte. En color verde podemos hacer la reducción de esta parte, que es equivalente a reducir un bloque con realimentación negativa. Habíamos visto que para poder hacer eso necesitamos hacer un pequeño cálculo auxiliar donde la ganancia resultante de este bloque va a ser igual a la ganancia directa sobre 1 más, en caso de que tenga acá signo menos, 1 más el producto de las ganancias de lazo. Es decir, en este caso va a ser, lo escribí en color verde, 1 sobre J, 1 sobre SJ sobre 1 más, dado que la ganancia de realimentación es negativa, o sea, en el punto suma, la realimentación se introduce con un signo negativo, entonces acá esto es positivo. La misma ganancia multiplicada por la ganancia de realimentación, que sería B sobre SJ. Si reducimos esto, nos quedará que va a ser 1 sobre SJ más B. Al hacer el factor común acá, SJ más B, y cancelar, eh, queda de esa forma. Por lo tanto, ese bloque yo puedo reemplazar por un bloque único de esa forma. Bajo, bajo esa Bajo esa reducción, nuestro bloque inicial va a quedar de la siguiente manera. Es decir, esto correspondería al bloque serie y esto correspondería al bloque de realimentación,
que hemos reducido anteriormente. Estos dos bloques vuelven a quedar en serie, por lo tanto, el producto de esos bloques sería un bloque resultante aquí. Entonces, podemos volver a escribir el circuito como el producto de estos dos bloques. Haciendo eso, el sistema quedaría de esta forma: KT sobre R, S más JB. Y finalmente, para poder analizar este circuito, nos queda hacer la reducción de este diagrama final, que correspondería a un diagrama o un esquema en retroalimentación. Entonces, haciendo uso de lo que habíamos aprendido para una realimentación, si la realimentación tiene esta forma, voy a escribir para rememorar: más menos A y la realimentación es B. Mi función de transferencia sería igual, o mi bloque resultante sería igual a sobre 1, y como esto tiene signo negativo acá, más AB. Entonces nosotros deberíamos replicar eso con este sistema acá, y lo hago eso en color azul. Entonces KT sobre R sobre S más B, SJ más B, sobre, eso es la ganancia A, 1 más la ganancia A por la ganancia B. Entonces, podría ser la ganancia A por la ganancia B. Entonces, KM por KT sobre R sobre S más SJ más B. Tiene que salir bien. Entonces hallo factor común SJ más B, y me va a quedar acá KT sobre R sobre SJ más B sobre SJ más B más KM por KT sobre R sobre S más JB. Esto se cancela y finalmente va a quedar que mi sistema es igual a KT sobre R, esta J puedo pasar multiplicando, RJ, S más B sobre J más KM por KT sobre RJ. Y este sería el bloque final que me representaría, que yo puedo reemplazar por la realimentación final que quedó. Entonces esta sería la entrada E de S y esta sería la salida omega de S para el sistema. Entonces, siguiendo todos esos pasos, yo reduje la representación de mi diagrama de bloques para un motor de corriente continua y obtuve esta función de transferencia final.